histórico. Quien no conoce su historia está condenada a repetirla. En el día de hoy nos encontramos con Víctor Cajeado, Jorge Sierra y quien les habla, Tatiana Méndez. En el segmento de hoy tendremos para ustedes la historia de la prensa, lo cual en la actualidad es un poco relevante porque ahora no es muy utilizada, pero eso más adelante lo vamos a explicar con mi compañero Víctor. Bueno, cuéntame Ana, cuéntanos a todos, a nosotros. Podemos decir que la prensa como tal empezó antes de Cristo, en la antigua Roma. ¿Tú no escuchaste alguna vez hablar de Julio César o sabes más o menos quién es? Pues sí, claro, el emperador romano, pero más que todo, ¿cómo nos podemos conectar con la prensa y eso? Bueno, podríamos decir que este hombre fue el primero en hacer que la información fuese masiva, por decirlo de esta manera, creando un pasquín. ¿Sabes qué es un pasquín, Víctor? No, la verdad no, cuéntanos, acláranos a... Ok, un pasquín es por decir un boletín diurno, al cual él le llamó acta diurna, coincidencialmente, que con esta acta diurna informaba a su pueblo de los actos que se organizaban en su gobierno. Diariamente se circulaba por las calles de Roma un pasquín, el cual informaba sobre todos los actos que se ocurrían en el gobierno de él. ¿Sí? Ya para 1438, ¿nos dices tú qué ocurrió? Pues sí, claro, tomando memoria en 1498 con la innovación de la imprenta, gracias a Johannes Gutenberg, eso fue un método de imprimir y distribuir más fácil y hacerla más accesible la información en el papel escrito. Entonces ya... Sí, exacto. Eso fue, digamos, una ayuda para el periódico, ¿cierto? Sí, claro, porque antiguamente esa información estaba, la imprenta se usó fue para distribuir la Biblia, tengo entendido. Sí. Para hacerla más accesible, porque en esa época era costoso y solo la tenían los reyes y los cleros. Sí, eran los únicos privilegiados en tener este tipo de comunicación, ¿cierto? Bueno, para el 25 de septiembre de 1690 se publicó el primer periódico llamado Public Occurrence, ¿sí? Fue Richard Pierre, el editador, y Benjamin Harris, quien lo publicó. Bueno, Perdóname un momento, Tatiana. Quiero hacer una aclaración, pero el periódico Occurrence sí. Fue en Estados Unidos, no fue el primer periódico como tal. Fue el primero de América, De América, Norteamérica. sí, qué pena. Sí, fue el primer periódico publicado en América. Exacto. Muy valioso Gracias. ese aporte que nos hace el compañero Jorge. Gracias, Jorge. Sí, ya para 1884 se inventó la máquina del linotipo, que fue inventada por... ¿Sabes quién fue el inventor, Víctor? Si me coges ahí como se dice popularmente. Yo recuerdo más o menos el nombre. Creo que le decían Otto. Exacto. Otmar algo. Mergenthaler. Mergenthaler. Sí, exacto. Otro alemán. Nombres difíciles de pronunciar. Sí, exacto. Por primera vez se publicó y se distribuyó el conocimiento en la humanidad. Ya con esta ayuda de Otmar fue que se publicó, por decirlo así, ya se hizo como tal la publicación de estos periódicos a la comunidad. Ya se pudo imprimir el conocimiento. Sí, porque al comienzo el periódico era algo para nobles. Era principalmente para reyes, para duques, para gente de alta alcurnia, se podría decir. Exacto, la comunidad no estaba letrada, por decirlo así. Exacto, por más que tuvieran el acceso, igual no iban a entender nada de lo que estaba ahí escrito. Eso, con la llegada de eso, le obligó prácticamente a una revolución social a educar el pueblo para poder hacer... Y de la lectura, claro. Podemos decir también que los periódicos y la prensa tuvieron una influencia viva, por decirlo de esta manera, con la subida de presidentes al poder, puesto que ellos influenciaban el pensamiento de las personas en estos tiempos. Ya vemos que
ellos influenciaban en lo bueno y en lo malo. Y como tú nos explicabas tiempos anteriores, en lo que se dio en México, para taparle a un presidente lo que había hecho. Ah, sí, 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 sí. O sea, que eso no Se crean mitos para desviar algunas investigaciones o cosas así. Eso hace... Se busca más desinformar que informar al pueblo. Exacto. Eso, de acuerdo a lo que estaban hablando ahorita de Julio César, me hizo recordar que cuando nacieron los periódicos, no eran periódicos, eran gacetas. Que gacetas eran como informativos de lo que el gobierno decidía o el gobierno hacía. Más no era informando al pueblo, sino diciendo se hizo esto. ¿Sí? Casi como lo que ocurría en Roma. Se publicaba simplemente lo que Julio César quería que el pueblo conociera. Exactamente, no lo que en realidad exactamente, sí, porque la Gaceta era simplemente lo que los duros o los presidentes o los grandes mandatarios querían que el pueblo conociera, ¿sí? Era básicamente esa información. Asimismo fue como empezó en España el periódico, empezó siendo una gaceta, que llamaba la Gaceta de Madrid, más o menos así. Eso nació por 1600, ¿qué? 1600 algo, pero no me acuerdo. Se llamaba 1600, era 1697 y se llamó La Gaceta de Madrid. Gaceta de Madrid, sí. Duró bastantes años, duró hasta 1936. Un periódico histórico en España. Sí, Pionero. tremendamente. Pues estamos hablando de que fue uno de los pioneros y que empezó siendo una gaceta, obviamente. Se llamaba Gaceta, con el tiempo tuvo que haber cambiado y pues para que haya durado hasta 1936. Podemos decir que este fue uno de los periódicos que tuvo mucha manipulación por el gobierno y por por la nobleza de España. No solo ese. O sea, muchos de los periódicos que habían en ese momento en España, aunque este era uno de los más importantes, fueron manipulados. Obviamente todos daban la información que quisieran dar sus dueños. Y si sus dueños eran partidarios de un presidente, de un partido político, de un jefe, obviamente iban a publicar lo que a esa persona le conveniera ver. ¿Sí? Con esto podemos decir que también estos periódicos incurrían en el amarillismo, ¿no? El amarillismo podemos decir que nació de William Hearst, que era un italiano, ¿no? El cual llegaba a hacer miles de cosas para publicar cualquier cosa y se decía que cuando había una noticia, si no era lo suficiente para vender, él lo inventaba. ¿Podemos decir que este amarillismo llegó a España? Sí, obviamente sí, pero la fuerza en sí del amarillismo estuvo más en Estados Unidos, como tal, como amarillismo. Al comienzo se veía como simplemente tergiversación de la información o información a medias. Entonces en España lo utilizó en la época de las guerras, Primera, Segunda Guerra, el periodo del dictador de que estuvo en España, Franco. Sí. Él utilizaba también los periódicos para mostrar lo que él quería que la gente viera. ¿Sí? Obviamente vivían muy desinformados. En las guerras se decía que el uno tenía una cosa, el otro tenía la otra, aunque no fuera cierto, simplemente para llamar la atención o asustar a la gente. Unos para mantenerlos calmados, como quien dice, la gente va a reaccionar como yo quiera. Sí, eso era lo que se buscaba. A lo largo de la historia ha existido siempre la manipulación de medios. Exacto, exacto. Y desde esa época ya se veía bastante. Obviamente los dictadores en un país no van a querer que su pueblo conozca la verdad detrás de lo que hacen. Sí. Sí. Víctor, o sea, podemos decir ahora que en la actualidad la prensa, ¿qué lugar ocupa en la actualidad? Pues ya en la actualidad, con la llegada de la globalización al mundo, o sea, al sistema económico mundial, tocó directamente a la sociedad, generando una evolución tecnológica en las herramientas básicas de nuestro día a día, como es la prensa. Ya como podemos ver, dejamos la prensa de papel y ya la buscamos en virtual. Informándonos los hechos en vivo y en directo en todos los hogares. Solo basta con tener una pantallita para acceder a la prensa. Pero podemos decir que en ese tiempo, cuando fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda, ya lo que estaba reemplazando a la prensa, por decirlo de esa manera, fue la radio, ¿no? Sí, claro, ya empezamos ya... Más que la televisión, ¿no? Porque ya vino después. Porque era más algo más distribuido, ya estaba... Además que primero que la televisión estuvo el cine. El cine fue lo primero.
después llegó la televisión, la Sí, radio, pero el cine obviamente. fue un medio de manipulación. O sea, el cine, Sí, el y cine es- puede decir, el cine No fue tan- no antes tan que así. la radio. Sí, no. No, No, el primero. cine fue después de la radio, pero fue antes que la televisión. Es a lo que yo me quiero referir. O sea, obviamente el primer medio que utilizaron para manipular en cuanto a sonoro sería la radio. La radio. ¿Sí? La televisión vino mucho después. La televisión es ya más de hoy en día que siguen haciendo la misma manipulación. Jorge, una pregunta para ti. Las personas que trabajan con la prensa afirman que ellos exigen responsabilidades al presidente más que cualquier otro medio de comunicación. ¿Por qué crees tú que ellos tienen esta posición? ¿Por qué crees que exponen esto al mundo? Pues si lo vemos desde el lado del pueblo, ¿sí? De lo que le conviene al pueblo, es porque como que lo que más acceso tiene en un país es el periódico, la prensa. El llevar el impreso a distintos lugares del país es más fácil que muchos sitios que no tienen acceso ni a televisión y pues radio hoy en día sí, pero si hablamos de épocas pasadas no creo que en todo lugar hubiera radio, ¿sí? Si lo hablamos de Colombia como tal, estaríamos pensando en que la mayoría de los periódicos son hechos por mismos presidentes desde Nariño hasta hoy en día el mismo Santos, Claro. ¿sí? Entonces obviamente recae la responsabilidad sobre el presidente en ese sentido, ¿sí? Por parte de sus trabajadores y todo eso, porque aquí por lo menos en el país los dueños son presidentes, ¿sí? Ellos tienen una responsabilidad sobre su propia empresa. Pero podríamos decir que esto, o sea, no sería una falacia, por decirlo de esa manera, porque si se supone que son son ellos las personas que trabajan para el mismo gobierno, ¿cómo van a exigirle al mismo gobierno una responsabilidad para con el pueblo? Pues se ve que hay corrupción en todo lado, ¿no? Al hablar, digamos, de los presidentes de aquí de Colombia que tienen muchos periódicos, uno queda pensando de que, pues, ¿cómo es que el Estado va a financiar un periódico que es algo personal? Y lo camuflan como de que no, es que es información para el pueblo, pero es que de todos modos los periódicos aquí dan la información que ese personaje permite que llegue. Prácticamente no habría como un tipo de democracia periodística, diría yo. Es una falsa crítica, no habría... Diciéndolo de una manera muy burda, lo que vemos hoy en los medios de comunicación no es información No es verídica. la realidad, No es es- lo que no realmente es- sucede. Por eso le toca a uno tomar de aquí lo que dijo este, compararlo con lo que dijo el otro y así, así. ¿Por qué? Porque pues no todo es verdad. Prácticamente aquí en Colombia no hay el derecho a la información, a estar informados. No, el derecho está. O sea, usted tiene derecho a recibir la información. Pero no hay herramientas. ¿no? Lo que Porque, pasa es que la información que le pasan no es la que Está debería, desviada. no es la que debería o ser. sea, la verdad está desviada. Se puede decir manipulada. Cada quien como que muestra lo que le conviene, la gente recibe y como la mayoría de las personas en el país y digo en el mundo no tienen ese criterio para criticar lo que les están mostrando, lo que hacen es recibir la información sin procesar, sin hacer una debida crítica hacia lo que les envían, Un simplemente. análisis frente a lo que está llegando a ellos. Sí. Exacto. Oye, ¿cómo crees tú que están influenciando ahora todas estas redes sociales a las personas? ¿Y por qué algunos medios de comunicación han adquirido tanto poder? Pues bueno, ya con la llegada del teléfono móvil, con la internet, entonces ya la información, la prensa, tiene que llegar, tiene que encontrar un nuevo modo de hacer dinero prácticamente, porque esa es la realidad. Desde que lo obligan a uno a crear ads, a meterse en la página web para poder leer y estar informado. Ese es un mecanismo de marketing actual, marketing global. Solo para vender. Sí, técnicamente sí. O sea, tú nos dijiste que tenías un audio o algo así que nos mostrarías más adelante. Ah, sí, esa es como el gigante del gigante periodístico que es CNN pudo hacer más fuerte, más inflexible su imperio, como lo fue en
en la entrada de la guerra de Irak con Estados Unidos, que fueron el único medio que tuvo acceso que fue el único medio que tuvo acceso a ese inicio. Entonces todas las prensas, todos los noticieros tuvieron que comprar los derechos y retransmitir esa información de CNN para poder informar. Ya que fue el único que se arriesgó a quedarse en medio del conflicto que se estaba creando en ese momento. Sí, señora, los invito a escuchar este pequeño audio. Son las 4 de la madrugada y la Casa Blanca acaba de confirmar que el primer disparo del primer misil sobre Bagdad ya se ha producido en un blanco no determinado. Comienza, por tanto, la guerra de Estados Unidos contra Irak. Esa declaración de la Casa Blanca se ha producido unos minutos después de que en Bagdad pudieran escuchar en directo las primeras sirenas y los primeros disparos de las baterías antiaéreas. Son las imágenes que están viendo en este momento, son imágenes de las 3:35 de la madrugada, hora española, de los sonidos de esas baterías antiaéreas que comenzaban a sonar hacia las 3:30 de la madrugada, hora española. ¿Cómo la ven? Crudo, ¿no? El comienzo de Claro. una guerra que en su momento está a la hora y nunca los norteamericanos han salido de Irak. Una guerra de la que muy pocos conocemos que sea específico, ¿no? ¿Cuáles son sus causas? Porque Pues su causa principal es el petróleo y su causa falsa es la que nos pintaron los medios, son las armas químicas que nunca se encontró en el territorio iraquí. Y vimos cómo fue ahorcado públicamente el líder en ese entonces iraquí, Saddam Hussein. exacto. Bueno, con esto tenemos muy en cuenta que el periodismo quedó un poco, el periodismo con la prensa, ¿no? Quedó un poquito sobrevaluado con la llegada de todos estos medios de comunicación. Y les tenemos a ustedes, nuestros televidentes, una pregunta, la cual se las dejaremos para que nos respondan en nuestras redes sociales, @histórico, en Instagram igualmente. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿acaso la tecnología volverá obsoleta a la prensa? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Nos veremos en el siguiente segmento de Histórico. Muchísimas gracias, Ana, por estar. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Jorge. que esté muy bien.